Vamos a seguir con nuestra serie de conferencias sobre los perseguidores y enemigos de la iglesia y su fin. Ya vimos la muerte, vida y muerte, ¿no? De Lutero, de Calvino, y hoy vamos a ver y meditar un poco sobre la vida y muerte de Enrique VIII, rey de Inglaterra, otro heresiarca, ¿no? Dividió la iglesia, ¿no? En Inglaterra entre católicos y protestantes. Murió en el año de 1547 de nuestro Señor Jesucristo. Si todo el reinado de este monarca hubiera correspondido a su principio, seguramente no tendríamos que ocuparnos de él en esta obra. En efecto, apenas subió Enrique al trono, comenzó Lutero a propagar sus errores. Y el monarca escribió contra él una obra tan notable que el Papa León X la leyó a los cardenales y dio a Enrique VIII en una bula el título de defensor de la fe. Entonces, empezó bien, defendía la fe, la religión, pero después cambió. Y siempre, ¿no? Estos cambios sí pasan por problemas morales. Es lo que vamos a ver. Lutero estaba involucrado con problemas morales, Calvino también involucrado con problemas morales, y ahora Enrique VIII, ¿no? Porque el vicio de la lujuria, los pecados de lujuria, de sensualidad, cegan. La gente está ciego con sus pasiones desordenadas y pueden hacer cualquier cosa. Y si uno se pone en contra o lo alerta de esto, de este pecado, entonces ahí se termina, ¿no? La relación. Acuérdense, ¿no? Juan Bautista que predicaba en contra de Herodes, ¿no? Agripa, que vivía en adulterio. O sea, convértete, esto es malo, pero ya estaba tan ciego que lo mandó matar. El odio, ahí empieza el odio y la rabia, ¿no? De estos. 2 años después trabajó mucho para conseguir la libertad del Papa Clemente VII, prisionero de las tropas imperiales. Pero al cabo ocasionó muchos más males a la iglesia que bienes le había reportado con su decidida protección. Unos amores ilícitos fueron la causa de este cambio tan repentino y de la pérdida de la fe en la antigua isla de los santos. Entonces ahí empiezan unos amores ilícitos fueron la causa, ¿no? O sea, problemas morales. Enamoróse Enrique de una dama, de la reina su esposa, Catalina de Aragón, llamada Ana Bolena. Y después también en los próximos capítulos vamos a ver su vida. Y para contraer matrimonio con ella, y mal aconsejado por sus cortesanos, acudió al Papa Clemente VII para que declarara la nulidad de su matrimonio. Entonces, estos problemas que estamos pasando en la iglesia, no es un problema moderno, ¿no? Ya sí pasó. Entonces, uno está cansado ahí de estar con su pareja y vaya ahí con su esposa y vaya ahí a los tribunales canónicos pedir la nulidad matrimonial. Entonces, él también intentó esto, ¿no? Si fue con el Papa Clemente VII para que declarara la nulidad de su matrimonio, fundándose en que Catalina era vil
era viuda de Arturo, hermano de Enrique VIII. El Papa, que había concedido la dispensa de este impedimento, se negó a decretar aquel injusto divorcio. Y Enrique, cegado por su pasión y contaminado ya con las opiniones de Lutero, hizo que Tomás Cremer, arzobispo de Canterbury, disolviera su matrimonio, un hereje protestante, y le desposara con Ana Bolena, como lo hizo ante 4 o 5 testigos solamente el año de 1533. Hay una nota del autor que dice: para que resalte más la liviandad y apostasía de Enrique VIII, copiamos el siguiente retracto que hace de Ana Bolena el célebre escritor clásico, el padre Rivadeneira, que dice: era Ana Bolena alta de cuerpo, el cabello negro, la cara larga, el color algo amarillo, como atiriciado entre los dientes de arriba le salía uno que le afeaba. Tenía 6 dedos en la mano derecha y una hinchazón como papera. Y para cubrirla comenzó ella y siguieron las otras a usar un alzacuello. Está en el libro del Cisma de Inglaterra. O sea, el tipo ese estaba tan cegado que por más que fuera fea, ahí, ¿no? O sea, el del demonio, ¿no? Es terrible para humillar a alguien o a un católico o para que caiga en apostasía, para caer en apostasía o cisma, no, herejía, hace de todo. Tiene todas sus armas de seducciones ahí, ¿no? El Papa excomulgó a Enrique VIII y irritado, este se rebeló contra aquel. Se declaró jefe de la Iglesia Anglicana y dando rienda suelta a sus pasiones, llegó hasta la crueldad. En el espacio de 38 años condenó a muerte a 2 reinas, un cardenal, 2 arzobispos, 10 y 8 obispos, 13 abades, 500 religiosos y 38 doctores. Es más, resuelto ya a hacer a la Iglesia una guerra de exterminio, Enrique VIII contrajo, alianza con los herejes, dándoles libre entrada en sus estados. Entonces me voy a asociar con los enemigos de la Iglesia. Si hay los herejes protestantes que tienen odio al Papa, odio a la Iglesia, ¿no? Entonces los voy a invitar para empezar la guerra. Invadió los conventos y se incautó de sus bienes. Abolió las encomiendas de la Orden de Malta. Y por último, olvidando el respeto y veneración que le debe a los muertos, instruyó un proceso contra la memoria de Santo Tomás de Canterbury e hizo quemar sus huesos. Este monstruo de impiedad llegó a ser monstruo hasta en su figura, pues su obesidad tomó proporciones tan enormes que para moverse llegó a necesitar una máquina construida expresamente con ese objeto. Enrique VIII murió el 29 de enero de 1547,
Un momento antes de expirar, volvió los ojos a los que rodeaban su lecho de muerte y les dijo: Amigos míos, todo lo hemos perdido: el estado, la celebridad, la conciencia y el cielo. Su familia, maldita en su jefe, se extinguió en la primera generación. Una maldición del cielo, de Dios. El reverendo padre Rivadeneira consigna en su importantísima obra Cisma de Inglaterra el siguiente catálogo de los castigos que Dios lanzó sobre Enrique VIII, para que se vea el castigo que Dios nuestro Señor da a los hombres notablemente malos, aún en esta vida, ¿no? Entonces, unos sufren y padecen, ¿no?, durante toda la vida y otros en la hora de la muerte, ¿no? Varios autores católicos, ¿no?, autores sagrados, dicen que muchos viven bien, muchos malos viven bien durante esta vida porque después se van a condenar y se van a sufrir eternamente. Entonces tienen algunos momentos de alegría, ¿no? Falsa alegría en este mundo, felicidades falsas aquí, porque después se van a sufrir, se van a condenar eternamente, ¿no? Para que se vea el castigo que Dios nuestro Señor da a los hombres notablemente malos, aún en esta vida, lo cual hace para mostrar Él su incomprensible providencia y que, como verdadero y recto juez, da a cada uno el galardón conforme a sus obras, y los malos comienzan aquí a gustar de las penas del infierno y sean castigados en sus deleites, y de sus mismos gastos reciban disgustos y desabrimientos. Tratemos del castigo que nuestro Señor hizo en Enrique, atormentándole en las cosas que él más procuró esmerarse y desvanecerse en esta vida. Porque el castigo del infierno que su desventurada ánima ya padece, y después del día del juicio universal, unida con su miserable cuerpo, padecerá eternamente. No se puede explicar ni entender, y durará para siempre, y mientras que Dios fuera Dios. Primeramente castigó nuestro Señor al rey Enrique en el cuerpo, cuyos deleites y pasatiempos tanto procuró que por ellos se olvidó de su ánima y se destruyó a sí y a su reino. Porque habiendo sido, cuando mozo, muy bien dispuesto, gentil y hombre y agraciado, vino por su insaciable carnalidad y torpeza a ser tan feo y tan disforme y pesado que no podía subir una escalera, y apenas había puerta tan ancha por donde pudiese entrar. Cuando muerto le abrieron para embalsamarle, dicen que no le hallaron gota de sangre, sino todo cubierto de una enjundia y grosura espantosa. Y asimismo le castigó en el cuerpo, quitándole la honra de su real entierro y sepultura. Porque como haber reinado sucesivamente los 3 hijos que él dejó, ninguno de ellos ha tenido cuenta con el cuerpo de su padre.
La reina Doña María, su hija, deseó mucho hacerlo, mas como era católica, no pudo por haber sido él cismático y apartado de la comunión de la Iglesia Católica. Eduardo e Isabel, que como herejes lo pudieron hacer sin hacer ellos escrúpulo de conciencia, de ninguna cosa han tenido menos cuenta que de la sepultura y memoria de su padre. Y esto por justo castigo de Dios, porque no tenga honra de sepultura real y que impiamente arruine la sepultura de los mártires, y derramó sus santas cenizas y reliquias. También le castigó en el ánima, dejándole caer en tantos pecados y maldades, y en las vascas y remordimientos de conciencia, y quebrantos de corazón que pasó en toda la vida, después que cayó en el abismo de tantos males, porque sin duda fueron innumerables las fatigas y congojas que como olas y contrarios vientos le combatieron y anegaron. Y él dio hartas veces muestras de ello, sin saber volver atrás. Castigóle en la honra, de la cual él fue muy codicioso, porque no solamente perdió el renombre y título de defensor de la Iglesia, que con tan justas causas le había dado el Papa León X, por haberla defendido contra Lutero, pero perdió el nombre de rey justo y moderado, y quedó con fama de uno de los más impíos, crueles y espantosos tiranos que jamás hasta ahora ha perseguido la Iglesia Católica. Y no es menos de notar otro castigo que recibió de su honra, pues dos de sus mujeres y reinas, por cuyo amor ciego y desatinado él hizo tantas maldades, le fueron desleales y vivieron con tanta ruptura y deshonestidad que merecieron que públicamente se les cortase la cabeza. Dejábase arrebatar tan fuertemente de su voluntad que no sufría consejo ni resistencia, y no menos en esto le castigó Dios, cuando en el fin de su vida y en su último trance deseó volver en sí y reconciliarse con la Iglesia, y no halló quien le diese consejo y quien le dijese la verdad, porque le tenían por tan enemigo de ella y tan hecho a su voluntad, que cada uno temía de contradecirle y hablar cosa que le pudiese ofender, porque sabía que con la vida lo había de pagar, y los lisonjeros y trabanes a quienes él se había entregado en vida, le estorbaron en la muerte, que no hiciese lo que cumplía a la salvación de su alma. De manera que él, que no quería oír la verdad, cuando se la decía, al tiempo que la quiso oír, no halló quien se la dijese, por justo juicio de Dios. Y por el mismo tiempo, y por el mismo tampoco se cumplió su testamento y última voluntad. Ordenó Enrique en su testamento que su hijo Eduardo tuviese 16 tutores y curadores con igual potestad, y él se los nombró, y en gran parte católicos,
y mandó que su hijo fuese criado en la fe católica, excepto lo que tocaba al primado de la Iglesia, y que el reino estuviese siempre limpio de herejía. Pero como él había quebrantado las últimas voluntades de innumerables hombres y anulado sus testamentos, derribando los monasterios, templos, altares y sepulturas de los santos y memorias de los fieles, apenas había expirado cuando algunos hombres poderosos escondieron su testamento y manifestaron otro falso, con nombre del rey Enrique, en el cual pervertían la voluntad del mismo rey y lo que él había dispuesto de la sucesión del reino, y excluyendo y desechando o espantando y aún encarcelando algunos de los 10 y 6 tutores que el rey había nombrado porque eran católicos. Los demás eligieron un gobernador hereje, al cual llamaron protector, para que gobernase y administrase a su voluntad el reino. Y finalmente entregaron el rey niño a maestros herejes, deshicieron las leyes de Enrique e hicieron otras contrarias a ellas, y poco a poco destruyeron la fe católica del reino e introdujeron la secta de los sacramentarios y ziglianos, que era la que más Enrique aborrecía. De esta suerte, Dios nuestro Señor, que paga a cada uno como merece, castigó la perfidia y maldad de Enrique con otra perfidia y maldad de los suyos. Y no es menos de considerar que habiendo él casado tantas veces y tomado tantas mujeres para tener hijos de ellas y perpetuar en ellos la sucesión del reino, a lo que él mismo decía, con haber reinado Eduardo, María e Isabel, hijos suyos, por la orden que él ordenó, y teniendo edad para tener hijos, a quienes dejasen el reino, ninguno de ellos los ha tenido, porque Eduardo murió muchacho de 16 años sin casarse, y la reina María, aunque se casó, no parió, y Elizabeth no se ha querido casar, y todo ha sido para que no quede pimpollo ni fruto de tan mala raíz y cepa, y para que el que hizo tantos desafueros, fuerzas y violencias por arraigar la sucesión del reino en sus hijos, sea castigado en el propio que deseo y peco. Entonces, así es el fin, ¿no?, de los malos. Una familia maldita, ¿no?, que murió sin sucesión. Entonces, como dice, ¿no?, en los otros videos, es muy importante conocer estas cosas y ver que si seguimos en el camino del mal, del infierno, el camino que va en contra de Dios y de su iglesia verdadera, ¿no?, el fin es funesto, es pésimo, ¿no? Y la gran mayoría de estos se condenaron, perdieron sus almas. Entonces, para ver que aparentemente hacemos guerra, luchamos, ¿no?, en contra de Cristo y de su iglesia, pensamos que vamos a tener la victoria, pero tenemos solamente derrotas, ¿no?, caídas o cosas peores, porque nadie se burla de Dios.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.